Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Como lo vieron en la descripción del título, en esta ocasión vamos a estar haciendo el patrón de esta playera. Quiero mostrárselas para que se enamoren un poquito más de este patrón y lo hagan con mucho más ganas. Vean cómo es la caída de la parte de la manga. De hecho, la altura de la manga me encantó. Así es como me gustan las playeras. Y bueno, es el patrón que les voy a estar mostrando. Quiero que vean cómo me horma perfectamente en la parte del cuello, en la caída del hombro y cómo se desplaza por todo el brazo, tanto delantero como trasero. A mi punto de vista, horma a la perfección y de hecho me encantó. Vamos a compararla con otras playeras de otras marcas. Tenemos de este lado una playera de cuidado con el perro. Quiero mostrarles la talla, que es talla M. De hecho yo soy talla M, debería de quedarme bastante bien. Vamos a ver cómo me queda y la vamos a comparar con esta que les estoy mostrando ahorita. Vamos a probárnosla. Listo amigos, así es como se me ve. Lo que les comentaba, de las mangas no me gusta que esté tan abajo, me gusta un poquito más arriba, siento que luce más. Y no sé ustedes, pero yo siento la caída como que bastante aguada. También vemos aquí que se nos hacen un poquito más de arruguitas en esta parte, igual en esta parte. Y de la parte de la espalda, pues ustedes vean cómo es que me queda. La veo más como para una pijama, para dormir o algo así. Ahora vamos a compararla con otra playera. Esta playera la compré de segunda mano, está hecha en Estados Unidos. Vamos a ver qué tal me queda, les voy a dar mis comentarios. Miren, así es como se ve. En esta playera de hecho se notan un poquito más las arrugas en la parte de la axila, cómo se desplazan hasta el hombro. De este lado igual, inclusive la manga se me dobla bastante. Vamos a ponerla de nuevo para que vean nuevamente y puedan comparar entre estas playeras y esta que haremos a continuación. Listo amigos, así es como se ve y te da este aspecto un poquito más estético. Creo que es bastante introducción, vamos a hacer el patrón. Estoy colocando aquí ya un patrón hecho para que ustedes desde casa se vayan orientando cómo es que lo vamos a ir colocando y vean qué medida corresponde a qué parte. Entonces la orientación es el cuello en la parte de arriba, aquí va a ir la parte de la manga y esta el cuerpo de nuestro patrón. Estamos utilizando o estamos trabajando en papel craft, por si ustedes se preguntaban qué tipo de papel era este. Lo voy a hacer con plumón para que ustedes lo puedan ver de una forma más visible desde casa. Yo lo recomiendo con lápiz. Vamos a realizar nuestro rectángulo. De hecho no va a ser como tal nuestro rectángulo, va a ser solamente una escuadra. Y ya sobre de esto vamos a ir sacando las medidas. De la parte del cuello vamos a bajar 2 centímetros. Aquí bajamos 2 centímetros y de este lado nos vamos a recorrer 9 centímetros. Con la ayuda de nuestra regla francesa vamos a trazarlo de esta manera. No debe ser tan curvo, más o menos así. Bueno, de esta esquina hacia allá vamos a medir 22.5 centímetros. Tenemos esta parte que sería pues un medio de nuestro ancho espalda. Y de este punto vamos a bajar 4.5 centímetros. Y vamos a unir este punto con este. De esta parte, de esta esquinita vamos a bajar 25 centímetros. Hacemos nuestra marca. Y con nuestra escuadra la prolongamos. Ahora esta medida la vamos a marcar a 27 centímetros. Ok. De la medida que tomamos de la caída de nuestro hombro, la vamos a escuadrar con esta línea. Esta línea la vamos a dividir entre 2, que es aproximadamente aquí. Y nos vamos a meter 2 centímetros. Con nuestra regla curva vamos a trazarlo de la siguiente manera.
Listo. Ahora el largo de nuestra playera va a ser de 72 centímetros. Entonces aquí medimos, me falta un poquito. Aquí están los 72 y de aquí subimos. Nada más es para completar estos 72 centímetros. Y de aquí habíamos quedado que eran 27. Estos 27 los vamos a replicar de este lado. Nada más que nos vamos a apoyar con nuestra escuadra nuevamente, pues para que nos salga bien cuadrado nuestro patrón. Listo, ahora sí lo marcamos a 27 centímetros. Y a este punto de 27 con 27 los vamos a unir. Esta medida ustedes la pueden sacar de nuestro contorno cadera y esta parte de nuestro contorno pecho. Es una cuarta parte y una cuarta parte. Listo, pues así de rápido ya tenemos nuestro lado trasero de nuestra playera. Ahora vamos con el lado delantero. Hago una pequeña pausa para invitarlos a que se suscriban a mi canal personal, se los dejo en la descripción. Ahí hago reseñas y tutoriales ya más diversos, no solamente enfocados en la costura, también les cuento de mi experiencia importando de Estados Unidos y de China. Y muy próximamente subiré mi proceso de crecimiento de barba. Les dejo una imagen para que vean cómo estaba antes. Y bueno, el resultado actual es así. Esperen muy pronto ese video en este canal que les dejo en la descripción. No les quito más el tiempo y sigamos con el video. Les pongo el patrón para que vean cómo va a quedar orientado y ustedes se vayan guiando desde casa. Esta parte va a ser nuestro cuello, aquí va a ser la manga, esto es el hombro. Y aquí tenemos nuestro largo de playera. De aquí vamos a bajar 10 centímetros únicamente. 10 de este lado. Y el ancho de nuestro cuello debe coincidir con la parte trasera de nuestro patrón, que es de 9 centímetros. De igual forma, aquí nos vamos a desplazar 22.5 centímetros. Y de esta parte vamos a bajar 4 centímetros y medio. Unimos estos puntos. Listo. Y con ayuda de nuestra regla francesa vamos a unir esto. Vamos a sacar de una vez nuestro largo total de la playera, que quedamos que iban a ser de 72 centímetros. Uy, ya me quedó muy pegadito. Y ahora lo vamos a escuadrar. De esta esquina bajamos 25 centímetros, vamos a marcarlos. Estos 25 los escuadramos. Y vamos a hacer una marca a 27 centímetros. 27. Y de una vez marcamos los 22.5 para unir este punto con este punto. En la parte trasera lo escuadramos y es exactamente lo mismo. Vamos a tomar la mitad de esta línea, son 20.5 entre 2, 10.25. Y nos vamos a meter 2.5 centímetros, que sería este punto de aquí. En el trasero nos metimos 2 centímetros, en el delantero 2.5 centímetros. Y con ayuda de nuestra regla francesa nuevamente, vamos a marcarlo. Listo. Ahora en la parte baja de nuestra playera vamos a marcar también 27 centímetros.
Y este punto lo vamos a unir con este de aquí arriba. Y listo, amigos, ya tenemos el patrón de nuestra camisa. Y ahora vamos a hacer el patrón de nuestra manga. Para sacar nuestra manga es importante tomar la medida de esta parte de nuestro patrón, la delantera, y esta parte de nuestro patrón de la parte trasera. Vamos a tomar estas medidas. Son 25.5. De este lado nos dio 24. La sumamos y nos da un total de 49.5. El 49.5 lo vamos a dividir entre 2 y nos da, pues lo podemos redondear a 25 centímetros. Nos daría 24.75. Entonces lo redondeamos a 25 centímetros. Listo, esta medida no la vamos a grabar porque ahorita la vamos a ocupar. Vamos a tomar otro trozo de papel y lo vamos a doblar a la mitad. De esta parte vamos a sacar nuestra manga. El largo total de nuestra manga la vamos a hacer de 20 centímetros. Este patrón ya cuenta con costura incluida, entonces las medidas que le estoy dando ahorita las van a poner tal cual sin preocuparse de después colocar el centímetro de costura. Ya lo trae incluido, no hace falta colocarle más o añadírselo después. Entonces aquí vamos a tomar la medida de... Vamos a tomar la medida de 20 centímetros. Vamos a marcarlo de la siguiente manera. Vamos a ver que aquí no se salga. Okay. Tomamos aquí 20 centímetros. Aquí marcamos a 10 centímetros y aquí a 0. Entonces son, si es punto 0, 10 y 20 centímetros. Ahorita vamos a ver qué parte es qué. De este punto vamos a trazar una línea perpendicular. De este otro trazamos nuevamente una línea perpendicular y de aquí otra línea. Listo. Ahora los 25 centímetros que acabamos de tomar los vamos a colocar aquí. El 0 lo colocamos en este punto, en la parte superior, que de hecho así está nuestro molde. De donde se abre, que es de esta parte, bueno, se abre de esta parte, donde no se abre sería esta. De esta esquina de la parte superior vamos a colocar nuestra regla en 0 y vamos a bajar a 25 centímetros, que sería en este punto. Y lo trazamos. Los 25 centímetros lo vamos a dividir entre 2. Serían 12.5. Esto entre 2 nuevamente. 6.25 y 6.25. Vamos a subir 1.5 y 1 centímetro, que sería por aquí y aquí. Este igual agarro 1 centímetro y 1.5. Vamos a partir de este lado. Aquí aproximadamente dejan 2 centímetros de esta esquinita hacia acá. Y de aquí vamos a ir bajando. De aquí vamos a subir. Y ya estas líneas únicamente las unen.
Listo. Así es como va quedando nuestra manga. Estos 10 centímetros serían nuestra copa. Y esto de aquí sería nuestro largo. De hecho, nuestro largo va a incluir esta parte y estos 10 centímetros que estamos dejando. Como les comenté, ya les incluye la costura, inclusive los 2 centímetros que vamos a doblar. Esto es para que no sea bastante larga nuestra manga y se vea un poquito más estética, pues para los caballeros. Ahora el ancho de nuestra manga la vamos a dejar a 17 centímetros, que sería este punto. Y la vamos a trazar. Y listo, amigos, ya con esto tendríamos el largo de nuestra manga. Bueno, nuestra manga entera. Ahora, un truco aquí que les recomiendo que hagan es este. Ese lo van a doblar a 2 centímetros o 2 centímetros y medio, dependiendo de lo que ustedes quieran hacer de dobladillo. Les voy a mostrar cómo corto la manga. Esta manga la vamos a cortar de la siguiente manera. Primero vamos a irnos todo el contorno de afuerita. Vamos de aquí. Hasta este punto. Para las líneas rectas yo les recomiendo que utilicen una regla de metal, si es que cuentan con ella, y si no, lo pueden hacer de igual forma a puro pulso. Listo. Esta parte será nuestro delantero. Lo volteamos así. Ese sería nuestro trasero. Y vamos a terminar de cortar esta parte. Listo, lo cortan así y ya les quedaría su patrón de manga. Ahora, esto de aquí tal vez no comprendan para qué se hace, pero bueno, ya cuando lo estén trabajando lo van a agradecer, porque se hace una bastillita ya al final, y si esta parte no te empata, pues tu manga se te va a correr un poquito y no se va a ver nada bien. Entonces la deben de hacer y así es como lo deben calcar. Miren. Ya esta parte del patrón ya no les muestro cómo cortarlo. Simplemente se van a ir por las guías normales de corte. Pero este sí me interesaba mostrarles, ya que tiene este truquito incluido para que les quede de maravilla el patrón. Ahora, este dice delantero y este trasero. Este lo van a ir pegando por esta parte, hasta llegar a este punto. Y este se va a ir cosiendo de esta parte. Es por eso que lo acotamos con la de delantero y la T de trasero. Ahora, para sacar su cuello van a medir el contorno de esta parte más el contorno de esta, y al total le van a restar aproximadamente unos 5 centímetros. Depende de la tela que estén trabajando. Si estira mucho pueden ser unos 6 centímetros. Si casi no estira, pues le pueden reducir, no sé, unos 4 centímetros, 3 centímetros a lo mucho. Esto es para que el cuello se vaya hacia adentro y no quede parado, porque el primer intento que hice con una playera, le puse el cuello exactamente de la misma medida y se paraba. Entonces, haciéndolo un poquito más pequeño, esto hace que se estire, el cuello lo estira y ya se asienta mejor sobre el cuello de la persona, ¿no? Pues yo creo que son todos los tips. Con esto ya pueden sacar playeras y les van a salir de maravilla.
Muchas gracias por llegar hasta el final del video, en verdad espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise cuando subamos un nuevo video. En la parte de la descripción les dejo mis redes sociales para que me sigan. Constantemente estoy subiendo ahí todos los proyectos que estoy trabajando. De hecho ya tengo un grupo de costura, se los dejo en la descripción. Ahí estoy subiendo documentos, archivos que ustedes pueden descargar de forma gratuita. Cuídense mucho y nos vemos a la próxima. Bye.